Muy buenas a todos, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a explicar el comando modificar patrón de DraftSite. El comando patrón permite crear copias de las entidades especificadas estableciendo un patrón cuadrado o rectangular, lo que comúnmente conocemos como una matriz, o bien estableciendo un patrón circular. Pero tiene una ventaja interesante y es que además de hacer esa copia en formato patrón, ya sea rectangular o circular, las entidades que se copian mantienen las mismas propiedades que la entidad original. Por ejemplo, si la entidad original es de color rojo o está en una determinada capa o tiene un determinado grosor de línea, todas las entidades copiadas mantienen esas propiedades. En nuestro caso vamos a explicar cómo se puede hacer un patrón circular y un patrón rectangular. Para ello ya tengo unas figuras preparadas en pantalla. Tenemos un círculo de radio 80 que está colocado su punto central en la coordenada 100, 100 respecto al origen de coordenadas. También tenemos un círculo pequeñito de color rojo y radio 10 colocado en uno de los cuadrantes y un cuadrado de lado 30 por 30. Y a la derecha tenemos una copia exactamente igual a la figura de la izquierda. Pues bien, comenzamos con el comando modificar patrón. En cuanto lanzamos el comando nos sale una ventana como la siguiente. Tipo de patrón, puede ser circular o lineal. Empezaremos por el patrón circular. Vemos que al seleccionar esta opción en la vista preliminar ya nos da una idea de lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que estos dos objetos de aquí, el cuadrado y el círculo que vamos a seleccionar, se van a distribuir a lo largo de una circunferencia. ¿Cómo? Pues según la configuración que yo establezca en estas tres casillas y según el punto que yo elija como eje de giro. Lo primero que tenemos que hacer es especificar qué entidades vamos a copiar. Hacemos clic en el botón de seleccionar entidades. Esto nos permite ir a la ventana de dibujo. Selecciono el cuadrado, selecciono el círculo y le doy a la tecla aceptar y vemos que ahora ya nos dice que tenemos dos entidades especificadas. En configuración tengo tres posibles opciones que me van a permitir rellenar estas tres cajas de edición de texto. Vemos que siempre vamos a tener dos cajas activas y una desactiva, pero entre las tres hay relación. Si elijo la primera opción, ángulo entre elementos y número de elementos, y yo digo que, por ejemplo, el ángulo entre un objeto y el siguiente objeto tiene que ser 60 grados, y yo quiero tres objetos, inmediatamente al pinchar, cuando escribí el número 3, pinché la otra casilla para que se actualice, digamos, la configuración. Vemos que el ángulo de relleno es de 120. ¿Por qué? Porque partiendo del objeto original voy a tener uno a 60 grados y voy a tener otro a 60 grados. Así que desde esta línea horizontal que he dibujado y que es la referencia para los ángulos, el ángulo será 120 grados. Recordar que en sentido antihorario los ángulos se consideran positivos y en sentido horario se consideran negativos. Me quedaría por marcar el punto que yo voy a tomar como referencia de giro. Imaginemos que aquí no tengo nada y que aquí no tengo nada. Pues le doy al botoncito seleccionar punto central, marcamos el centro de la circunferencia e inmediatamente ese punto aparece marcado. La otra opción que yo puedo marcar es punto base del elemento.
Aquí yo os recomiendo que dejéis siempre marcada la casilla que dice utilizar última entidad seleccionada. ¿Por qué? Porque cuando yo seleccioné el cuadrado y el círculo para hacer la copia, el programa ya está considerando que la última entidad seleccionada es el círculo, y para nosotros eso es perfecto. Así que aquí no vamos a marcar nada. Lo que vamos a hacer en principio es desmarcar la casilla que dice orientar elementos alrededor del eje. Le voy a dar a vista preliminar y ese sería el resultado. Es decir, tengo los objetos originales, una copia que mantiene las propiedades, porque este círculo era de color rojo y este sigue siendo rojo y este también, y además hay un ángulo de 60 grados entre ellas. Esto lo podemos ver fácilmente mediante una cota angular. Si yo hago una cota angular, para ello necesito... Mejor vamos a hacer la cota una vez que acabemos el comando, porque si intento salir me vuelve a la ventana de configuración. Si yo creo que lo que acabo de conseguir en pantalla me vale, le voy a dar otra vez a vista preliminar y vemos que se me ha desconfigurado. Pues vamos a volver aquí. Ángulo 60, número de entidades 3. El punto de referencia está bien. El patrón es circular. Le doy a vista preliminar y ahí lo tenemos. Si le damos a la barra espaciadora, volvemos a vista preliminar y yo podría hacer otra configuración. Pues vamos a ver ahora qué ocurre si yo le digo orientar elementos alrededor del eje y voy a vista preliminar. Lo que vemos es que los objetos se copian igual que antes, pero a medida que se copian se van adaptando a la curvatura o al círculo respecto al cual se van copiando. Esto evidentemente no se aprecia en los círculos, pero que sí se aprecia en los cuadrados. Barra espaciadora, lo voy a desactivar, vista preliminar, y creo que se aprecia claramente la diferencia. Me vuelvo a vista preliminar y vamos a elegir otra configuración. Me voy a la segunda opción que dice ángulo de relleno y ángulo entre elementos. Vemos que se activan las dos primeras casillas y se desactiva la tercera, aunque siguen relacionadas entre ellas. Ángulo entre elementos, pues le voy a decir 30 grados. Ángulo que quiero cubrir, 180 grados. El ángulo entre elementos y el ángulo de relleno también lo podríamos elegir gráficamente, pero siempre es mucho más fácil introducir los valores numéricamente. Bien, una vez que tenemos estos valores introducidos, el programa ha calculado que va a dibujar 7 entidades. Me voy a vista preliminar y ahí está el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 entidades. Barra espaciadora. De nuevo vuelvo a la ventana de patrón. Si marcamos orientar alrededor del eje, vista preliminar, vemos que las entidades pues se van girando a medida que se van copiando. Me vuelvo a vista preliminar. Y vamos a ver la última opción, que sería ángulo de relleno y número total de elementos. Le voy a indicar como ángulo de relleno 360 grados. Y en esos 360 grados le voy a decir que quiero 8 elementos. Cuando yo vuelva a pinchar en esta casilla se hace la actualización y lo que me está diciendo es que la separación entre objetos va a ser de 45 grados. Pues vamos a verlo. Vista preliminar. Muy bien. Si le doy a la barra espaciadora vuelvo a la ventana. De manera que siempre puedo estar configurando las diferentes opciones
Con la vista preliminar vuelvo a la pantalla de dibujo para ver cómo queda y cuando yo esté satisfecho con lo que he realizado le doy a la opción de aceptar. Le voy a dar a aceptar y ahora el dibujo ya estaría terminado. Voy a dibujar una línea desde el punto central. Voy a desactivar la opción orto hasta el centro de este cuadrado porque lo que quiero es comprobar si realmente hizo el ángulo a 45 grados. Yo le dije que quería en 360 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entidades y él hizo un cálculo. Vamos a ver si es verdad. Cota angular, marco esta línea y ahí podéis ver que el ángulo es exactamente 45 grados. Vamos a borrar la cota y vamos a borrar esta línea. Pues esto sería el patrón circular. Recordar que el ángulo que hay entre un elemento y el otro y el ángulo que yo quiero, digamos, rellenar, también se puede marcar mediante el ratón. Lo vamos a hacer en el dibujo de la derecha. Me voy a modificar patrón, voy a elegir la opción de ángulo de relleno y número total de elementos, ¿vale? En número total, evidentemente tengo que escribirlo en formato de número. El ángulo se lo puedo indicar o lo puedo marcar. Para ello, vemos que, bueno, se me ha acoplado a la primera figura. ¿Y por qué se ha acoplado a esta figura? Pues por lo siguiente. Pues porque yo tengo marcado como punto de giro el 100, 100. Voy a cambiar el punto de giro y voy a marcar el centro de esta circunferencia. De manera que cuando yo le dé a este botón, esto es lo que me va a indicar el ángulo. De manera que el ángulo yo ahora lo puedo escribir aquí. Recordad que ángulos positivos es sentido horario, ángulos negativos es sentido, ángulos positivos es sentido antihorario y ángulos negativos es sentido horario. Pero yo también podría hacer clic en cualquier punto de la pantalla. Por ejemplo, si yo hago clic en este punto, estoy cubriendo las 3/4 partes del círculo. Hago clic, es decir, he marcado 270 grados y en 270 quiero 8 entidades. Él automáticamente hace el cálculo y me dice que entre las entidades va a haber 39 grados. Muy bien. Me quedaría por marcar, por cierto, las entidades. Marco el cuadrado, marco el círculo, le doy a aceptar. Ya puedo ver la vista preliminar. Le vuelvo a dar la barra espaciadora y como ya estoy de acuerdo con la configuración que he elegido, le doy a la tecla aceptar. De nuevo voy a dibujar una línea para hacer la comprobación del ángulo. A ver si es verdad que eran 39 grados. Cota angular entre esta línea y esta línea. Tengo una cota y si hago un poco de zoom, ahí tengo los 39 grados. Pues muy bien, esto es todo lo que podemos explicar respecto al patrón circular. Vamos a desplazar un poquito la figura y vamos a explicar ahora el patrón rectangular o cuadrado, lo que sería una matriz. Para ello vamos a dibujar un rectángulo o un cuadrado. Para que sea un cuadrado voy a escribir @20,20 en la ventana de comando y le doy a aceptar. De manera que ahí tengo un cuadrado. Lo vamos a centrar un poquito en la pantalla. Le damos a Escape y me voy a modificar patrón. Pero ahora elijo un patrón lineal.
esta opción no tiene tantas capacidades de configuración como el patrón circular. Lo que va a ocurrir es lo que se me presenta un poquito en la vista preliminar, es decir, que voy a conseguir una matriz que tiene un determinado número de filas y columnas, y en función de eso, a partir del objeto original, pues voy a conseguir los objetos copiados. Vamos a poner este este cuadrado de color rojo. Vamos a ponerle un grosor de 0,30 y vamos a ir a formato grosor de línea, mostrar grosor en la zona de gráficos, para de nuevo demostrar otra vez que cuando hago una copia de entidades, todas sus propiedades también se copian. Modificar, patrón lineal. Lo primero que tengo que indicar es número de elementos que quiero en el eje vertical. Esto me va a establecer el número de filas. Por ejemplo, en esta figurita que tengo aquí, en el eje vertical tengo 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, este es el número de filas. En el eje horizontal también tengo 4 y esto sería el número de columnas. Voy a poner 3. Bien, después tengo que indicar la distancia que quiero entre los elementos que hay en el eje vertical, es decir, la distancia entre filas, y la distancia que hay en el eje horizontal, es decir, la distancia entre columnas. Yo eso lo puedo hacer de manera numérica o lo puedo hacer de manera gráfica. Lo vamos a hacer de manera gráfica. Por ejemplo, pinchamos en este botón, marco este punto de referencia, voy a activar la opción orto para moverme en el eje X solamente, y cuando me interese vuelvo a hacer clic. Como el cuadrado era de 20 por 20, yo le voy a escribir, por ejemplo, el valor 40. Muy bien, ahí lo tengo escrito. Y en el eje horizontal, pues lo mismo. Podríamos marcarlo gráficamente, incluso podríamos marcarlo haciendo clic en la pantalla. La distancia en el eje horizontal, la distancia en el eje vertical yo la marqué mal, porque elegí separación en el eje vertical y lo marqué en el eje X. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar, vamos a pinchar en este punto. Como tengo el orto activado, me obliga a ir en el eje Y. Voy a marcar este punto de aquí haciendo clic con el ratón y me ha marcado menos 39 porque valores hacia abajo son negativos. Casi acierto en el 40 que yo quería. En el eje horizontal lo mismo, o escribo aquí el valor de 40, con lo cual se me va hacia la derecha, y si escribo menos 40 se me va hacia la izquierda. Pero también lo puedo hacer con el ratón, pinchando por ejemplo en este punto y pinchando por ejemplo en ese. Y me ha salido un valor de 41,99. Bueno, yo voy a escribir aquí el valor de menos 40 porque en el eje vertical quiero que vaya hacia abajo, y de 40 porque en el eje horizontal quiero que vaya hacia la derecha. Muy bien. Me queda por seleccionar la entidad. Marco el cuadrado, le doy a aceptar, le doy a vista preliminar y ese sería el resultado. Barra espaciadora. Puedo seguir haciendo cambios en la configuración. ¿Que necesito más columnas? Pues añado otra más. Vista preliminar y ahí tengo una matriz de 4×4. Barra espaciadora, que quiero una matriz de 2×2, 2×2, vista preliminar, barra espaciadora, la vamos a dejar de 4×4, vista preliminar, barra espaciadora.
Y nos queda por especificar una última opción, y es que la matriz que estoy creando no tiene por qué estar, digamos, alineada con los ejes X e Y. Esta matriz se puede girar. Si yo aquí indico, por ejemplo, 45 grados, le estoy indicando que gire 45 grados en sentido antihorario, de manera que con la vista preliminar ahí me aparece la matriz, que tendría 4 columnas y que tendría 4 filas. Barra espaciadora, quiero volver a la situación original, escribo un 0, vista preliminar. Barra espaciadora, si quiero indicar el ángulo mediante el ratón, este ángulo, por cierto, siempre se indica modificar patrón y ángulo, seleccionar ángulo. Este ángulo, voy a desactivar el orto, siempre se indica respecto al origen de coordenadas 0, 0. De manera que si yo me pongo así en el eje X, el ángulo es 0, ahí el ángulo sería 45, ahí el ángulo sería 90, pero bueno, yo creo que es más interesante introducirlo de manera manual. Cuando yo crea que la configuración es la correcta, le voy a dar a la opción aceptar y el comando patrón quedaría terminado.